Buenas tardes, chicos. Entonces, retomando este segundo periodo o este segundo semestre mejor de trabajo después de este merecido receso, vamos a compartir el resumen de la clase de hoy, 14 de julio de 2020, con los grados 7.2 y 7.3. Continuando con la temática que habíamos planteado al finalizar el periodo o el periodo antes del receso, estábamos trabajando los periodos en la historia de la humanidad y específicamente vamos a hablar sobre la Edad Antigua. Bien, nos trazamos dos objetivos de clase. El primero era identificar los principales periodos de la historia de la humanidad y el segundo, comprender los principales desarrollos y acontecimientos en cada uno de estos periodos. Sin embargo, hay que aclarar que nos centramos especialmente en el periodo de la Edad Antigua. Bien, retomamos este esquema para señalar que en la clase anterior dijimos que los historiadores tienen un consenso en cuanto a dividir la experiencia histórica de la humanidad en dos grandes momentos, el de la prehistoria y el de la historia propiamente dicha. Cuando hablamos de prehistoria nos referimos a todos esos acontecimientos que van desde el surgimiento del hombre, hace unos 16.000 años, y el surgimiento de la escritura aproximadamente en el año 4000 a.C. Recordamos rápidamente que en ese periodo encontramos dos grandes eras, ¿no? La edad de piedra, perdón, dos grandes edades, mejor aún, la edad de piedra y la edad de los metales. Y vimos que cada una tiene unas subdivisiones. Pero ubiquémonos en el objetivo de la clase de hoy. Dijimos que la periodización del periodo ya conocido como la historia tiene cuatro grandes momentos. Un primer momento que va desde el surgimiento de la escritura en el año 4000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Luego encontramos la Edad Media, que va desde el 476 después de Cristo hasta la caída de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, en el año 1453, y el surgimiento del movimiento del Renacimiento en Italia, también hay que decirlo. Posteriormente encontramos la Edad Moderna, que se prolonga desde 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789, momento en el cual se inicia la edad en la que nos encontramos hoy en día, que sería la edad contemporánea. Bien, vamos a ubicarnos en este primer periodo, que es el periodo de la Edad Antigua. Entonces, señalamos las siguientes características, ¿no? Inicia con el surgimiento de la escritura, como lo mencionamos. Recordamos que las primeras formas de escritura fueron la escritura cuneiforme, que era una escritura que se hacía en tablillas de arcilla. Surgen una gran cantidad de avances tecnológicos, aparece la rueda, el papel en el antiguo Egipto, por ejemplo la pólvora en la antigua China, las herramientas se van tecnificando, por ejemplo, para la agricultura, ¿no? Grandes avances en la arquitectura, la ingeniería, la medicina, la astronomía y la matemática. Avances que hoy por hoy retomamos en el conocimiento contemporáneo. La mayor parte de estos pueblos practicaban religiones politeístas, eso quiere decir que eran religiones con varios dioses, ¿no? Sociedades complejas, jerarquizadas, es decir, aparecen las clases sociales, hay formas de gobierno complejas, sistemas de gobierno complejos, ¿cierto? Eh, encontramos también que hay monarquías teocráticas, es decir, hay monarquías, hay reyes, hay formas de gobierno basadas en la concentración del poder en una sola persona, cuya legitimidad depende de un origen divino, depende de la existencia de los dioses. Y dentro de los elementos bien importantes que quisimos señalar está el inicio, ¿no?, del pensamiento filosófico, fundamental especialmente en la antigua Grecia. A partir de eso revisamos tres grandes civilizaciones: Egipto, Grecia y Roma. Volvamos acá. Egipto. Dijimos que Egipto se ubica en el nororiente del continente africano, que depende especialmente del río Nilo y del manejo que logró darle a sus inundaciones, por ejemplo, para lograr fertilizar las tierras. Mencionamos que en el antiguo Egipto se desarrolló una forma de escritura jeroglífica, es decir, una escritura por signos, que además se elaboraron las primeras formas de papel a través de los famosos papiros, ¿no? Practicaron una religión politeísta, donde el dios principal era el dios Ra, aunque el dios Ra, que era el dios Sol, y otras deidades, donde está Isis, Ibis, Horus, y Horus, por ejemplo, el halcón, ¿no?
En la esquina inferior derecha encontramos que era un pueblo agricultor, ¿cierto? Que, como le dijimos, su economía dependía del manejo que le daban a las inundaciones del río Nilo. Recordamos la importancia que tuvo la muerte dentro de su arquitectura y dentro de la manera como entendía su sociedad el mundo. Por ejemplo, en la esquina inferior izquierda encontramos la famosa pirámide de Keops, ¿cierto? Son tres grandes pirámides, que son la de Keops, Kefren y Miserino, que eran los nombres de los faraones, que además dijimos que fueron la principal autoridad política del reino, el faraón. Desarrollaron grandes avances en la medicina, incluso dominaron las técnicas de embalsamamiento de los cadáveres. Por ejemplo, dijimos que retiraban todos los órganos para preservar el cuerpo y solamente permitían el corazón. La esfinge también como un símbolo de un león con cabeza humana de origen divino. Hablamos de Grecia. De Grecia mencionamos que se encuentran en lo que sería la península balcánica en Europa, que en parte de su territorio, gran parte de su territorio, está compuesto por islas y por lo tanto eran un pueblo que requería dominar de manera muy rigurosa el tema de la navegación. Construyeron grandes ciudades, a cada ciudad le llamaron polis. Las dos polis más importantes fueron Atenas y Esparta, ¿cierto? En Esparta muy dedicados a la guerra, ¿cierto? A la formación militar, y Atenas profundamente dedicados a las artes, al pensamiento, a la filosofía. Por eso en la esquina superior izquierda encontramos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Tres ejemplos de filósofos muy importantes en el pensamiento occidental y cuya influencia va hasta el día de hoy. En la parte inferior izquierda encontramos algunas fotografías de la Acrópolis, que era el lugar donde o es el lugar mejor aún, donde se conservan las ruinas de lo que fue la antigua Atenas. Dijimos además que en Grecia surgió la democracia como una manera de expresión política donde el pueblo era el que tomaba las decisiones. Por eso la palabra democracia viene de dos palabras griegas. Demos, que significa pueblo o gente, y kratos, que significa poder. Finalmente nos referimos muy someramente al Imperio Romano. Indicamos, como aparece en el mapa, que en su mayor momento de esplendor, Roma, que hoy en día es la capital del Estado italiano, gobernó toda Europa, incluso llegando hasta Inglaterra, parte del Medio Oriente y del Norte de África. Fue uno de los imperios más grandes jamás conocidos, ¿cierto? Su historia se clasifica o se divide en tres grandes momentos: la monarquía, la república y el imperio. Identificando que en la monarquía un periodo inicial, en la república un periodo donde se da la constitución de un senado como forma de gobierno, es decir, la participación del pueblo pero a través de representantes, y el imperio, que es toda esta etapa de extensión del territorio romano, cuyo líder máximo era el emperador o César. En la parte inferior izquierda encontramos el Coliseo Romano, famoso porque en él se desarrollaban las famosas peleas de los gladiadores que vemos al costado inferior derecho, que eran guerreros o prisioneros de guerra, que eran capturados y obligados a pelear hasta la muerte como un espectáculo público para las chivitas, para la sociedad romana. Indicamos que de las instituciones jurídicas de las leyes romanas, hoy por hoy nuestros países toman muchísimos elementos y que de hecho las personas que quieren ser abogados en nuestros tiempos deben estudiar el derecho romano. Finalmente, hay que advertir que la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano, como ya lo señalamos, en el año 476 después de Cristo. Este ha sido el resumen de la clase de hoy. Los espero el próximo martes a las 7 de la mañana. Va, un abrazo grande. Cuídense mucho.